Bueno, Hola, damos la bienvenida a Lola de Miguel Campos, que es nuestra entrevistada de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lola. hola, ¿qué tal Marta? ¿Qué tal? Gracias y bueno, súper agradecida de que estés aquí, dadas las circunstancias que te han llevado esta semana a vivir una experiencia familiar delicada. Entonces te agradezco doblemente Única capa no está cerrada, que tu el suministro de compromiso. agua no es Espera, voy a suficiente, silenciar a todo el etc. mundo. Bueno, ya cambió. ¿Vale? Y te vuelve otra vez a abrir tu audio. Lola, por favor. Sí, ya está. Vale, ya Sí, estamos ahora. Y aquí, muy bien, chicos, pues la invitada sorpresa era Lola de Miguel. Cada mes tenemos una entrevistada o un entrevistado, Lola, y este mes, para empezar el año, eres tú. Nos conocimos hace poquísimo, o sea que nos ignorábamos mutuamente. sí, Nos sí, sí, conocimos en Pontevedra en noviembre, en el Congreso de Ponte a sí, Punto. ponte a Y punto. ahí ya sabes lo que sucede, que cuando hay sinergias y hay aquello que dices, pues esto es lo más normal del mundo y esta chica Sí, es como si estuviera en mi casa cada día. Pues sí, esto sí, sí, también sí. nos pasó, ¿verdad, Lola? Sí, exactamente, que congeniamos muy bien. A mí tu ponencia me encantó, fue de las que más me gustó. Y digo, pero ¿qué tablas tiene esta mujer en el escenario? ¿Cómo habla? ¿Qué dominio, no? Y luego ya en la cena, ya hablando y tal, conectamos muy, muy bien. Sí, que yo, por mi parte fue exactamente igual. Sí, 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 tú también se nota muchísimo el compartir que tienes desde hace tantos años. Lola de Miguel es psicóloga, es especialista en terapia regresiva y acompañante, formadora de constelaciones familiares. Y aquí en esta comunidad que amamos a los árboles y amamos a los ancestros, por defecto, nos encantan Ancestros Forever, ¿sabes? Con sí. las lecturas del árbol transgeneracional. Bueno, pues bueno, me pareció una muy buena idea aprovecharte y aprender de toda tu experiencia con las constelaciones. Entonces, lo primero que te pregunto es, ¿cómo llegas a las constelaciones familiares? Pues fíjate, bueno, a lo mejor me emociono hablando porque hoy voy a hablar de mi padre, que es una de las partes y se murió el lunes, ¿no? Y entonces, ahora que me preguntas esto, mi padre era militar, ¿no? Súper estricto, de una generación de hombres educadas en la posguerra, en el esfuerzo, en el trabajo, en el sacrificio, ¿no? Entonces, mi padre fue un hombre muy exigente, súper exigente, ¿no? Nosotros somos siete. Entonces, un padre con una disciplina militar. Y por otro lado, mi madre, todo lo contrario. Mi madre, una persona muy creativa, muy refinada, muy sensible, que venía de otro mundo totalmente diferente, ¿no? Entonces, en la infancia, pues la verdad que tener un padre así, yo tuve fobia a hablar en público porque mi padre con una mirada te dejaba fulminado, ¿sabes? Entonces, claro, yo por eso estudié psicología, un poco porque quería entender por qué de mi timidez, qué me pasaba, qué ocurría dentro de mí, por qué no era capaz de expresar ni de comunicar, ¿no? Y a partir de ahí, pues por eso llegué a la psicología y siempre lo cuento, la carrera pues te da unas bases, una constancia, una disciplina, pero entré con el bloqueo y salí con el bloqueo. Luego aquí en Galicia soy de la primera promoción de la Escuela de Educadores, que la Xunta de Galicia pues sacó esta carrera de 3 años, yo también la hice, y ahí empezamos a hacer muchas dinámicas como psicomotricidad, bioenergética, que antes no eran tan normales como ahora, ¿no? Y entonces ahí empecé a descubrir cosas y luego ya empecé a avanzar, pues coaching, PNL, las regresiones también para mí fue boom, me abrió, porque ahí yo empecé a ver partes de mis traumas, ¿no? Pero claro, el conocimiento del problema no lo evita, ¿vale? Pero yo empecé a ver a través de las regresiones, pero ahí me faltaba la herramienta que fue después, una amiga me llamó por teléfono y me dijo, oye, en Madrid hay este curso, tienes que ir y tal. Y entonces yo con la emoción me cogí un billete de avión y me equivoqué de fecha. Y entonces antes no había low cost. Entonces mis dos hermanas acababan de separar y entonces yo le pedí el coche a mi padre que era de gasoil y salía muy barato. Y entonces me fui a Madrid y mis hermanas me dijeron, oye, voy contigo. Y de repente se apuntaron 3 pacientes. Entonces yo llego a Madrid sin saber muy bien qué son las constelaciones familiares. No tenía ni idea. Y la primera constelación, como yo iba a Madrid y llevaba a 5 personas, pues Surabi, que era mi profesora, me cogió
y dijo, pues va a constelar tu hermana de primera. Entonces mi hermana configuró la constelación, pero la constelación de tu hermana es tu propia constelación y entonces me colocó a mí ahí y a mis 6 hermanos detrás y a mi padre y a mi madre. Y mi representante dice, tengo un dolor de espalda que me muero. Y yo miraba a mi otra hermana y dije, Dios, ¿dónde me he metido? ¿Qué es esto? ¿Qué secta tan rara es esta? Porque yo tengo escoliosis desde que era pequeñita. Entonces ya empezamos con todo el proceso, a mí se me caían las lágrimas todo el rato, y fue como, esto es una cámara oculta, seguramente aquí hay una cámara oculta que a alguien le dijo cuál era nuestra vida, y entonces como yo conocía a la persona que lo organizaba, digo, la miraba como diciendo, ¿qué le has contado de mi vida, no? Pero fue tan gráfico ver, porque a veces las personas tienen conceptos confundidos y yo lo tenía. Yo confundía el amor familiar, la lealtad familiar. Yo decía, esto es amor de familia, todos nos queremos. Y mis amigos me decían, Lola, estás demasiado implicada en tu familia, llevas demasiadas cargas. Y yo decía, la gente no se entera, esto es puro amor lo que yo siento, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta en esa constelación que fue hace más de 30 años que todavía la tengo en la cabeza y la puedo describir punto por punto porque el impacto fue tan grande que fue increíble. Y luego a lo largo de todo ese fin de semana, pues a mí me sacaron de representante en todas las constelaciones, en todas. Y entonces yo ahí lo que vi es muchos temas que había trabajado de otra manera, vi cómo se acortaban los tiempos, cómo todo mi trabajo personal de tantos años de terapia, de búsqueda, de autoconocimiento, se veían ahí reflejados y yo decía, bueno, me enamoré, como cuando te enamoras de un hombre y de repente dices, hay algo que te mueve, pues yo me enamoré de la técnica, o sea, y entré en ese estado de enamoramiento, pero a la vez fue algo que me rompió, como se dice ahora, me voló la cabeza, porque cosas que desde el punto de la psicología que yo practicaba antes, que no era la psicología sistémica, yo tenía colocadas de una manera, de repente todo eso se rompió, tuve una revuelta curativa que llegué a Galicia, tuve que cerrar la consulta durante una semana, empezarme a leer y a devorar los libros de Bert Hellinger y a decir, necesito un tiempo para recolocarme porque yo ya no puedo ser la misma persona que antes, no puedo seguir haciendo terapia de la misma manera que antes, ¿no? Entonces tuve una revuelta a nivel personal por cambios personales y después laboral, que es cuando es mejor, cuando tienes la revuelta primero personal y luego se manifiesta ahí, ¿no? Y entonces ahí empecé con las constelaciones familiares. Después, durante 5 años, fui organizadora de otras personas y cada fin de semana que no organizaba, o sea, organizaba cada 3 meses a personas de fuera, ¿no? Para mis pacientes. Y yo tomaba notas, ¿no? Y luego hacía hipótesis y le pedía a mis pacientes que se quedasen 10 minutos más tarde y yo decía, a ver, vamos a ver tal, tal, tal. Entonces hacía hipótesis y luego cuando venían hacer la constelación, yo decía, ah, bien, mis hipótesis están muy bien, ¿no? Y también, pues cada fin de semana me iba a ver quién viene a constelar aquí, y allá iba, ¿no? O me iba a Madrid o me iba a otros sitios. Y así fue como me enamoré y luego ya fue cuando ya me empecé a formar, primero con Suajito, luego ya también estuve con Bert Hellinger, con Stephen Hausner, bueno, luego ya empecé ahí a buscar, a buscar, a buscar y hasta que me convertí en consteladora. Y esa es mi historia de enamoramiento con las constelaciones. Y yo no sé si te pasará a ti, Marta, yo a veces digo, estoy harta. Estoy cansada, estoy aburrida ya de las constelaciones familiares. Y luego de repente voy a una constelación, hago la constelación y digo, vuelvo a estar enamorada, vuelvo a estar enamorada. ¿No te pasa eso? Que a veces nos cansamos de las No, técnicas. A mí sí, a mí yo me canso me gusta renovar todo, ¿no? Entonces digo, ay, necesito otra cosa que me enamore y tal y cual, ¿no? Porque soy como muy inquieta en esto. Y de repente digo, es que me vuelvan a reenamorar la técnica cuando veo tantas cosas o cuando constelo a gente que conozco, ¿no? Que le hago una constelación ciega y digo, madre mía, mira, por ejemplo, este fin de semana no, en Navidades, antes de volver a Barcelona, que es donde yo vivo, en Pontevedra vine a pasar las Navidades y di un taller, ¿no? Y consteló la novia de mi sobrino, que fue mi regalo de Reyes. Y entonces es que fue tan, yo hice la constelación ciega, ¿no? Y entonces yo la estaba viendo y decía, o sea, estaba así porque yo la conozco, sabía cuál es su problema tal, no dimos ningún dato, nada, fue ciega totalmente,
uno, dos y tres, ¿no? Y eligió a una persona que supuestamente parecía que no tendría nada que ver con ella, pero todo, cómo canalizaba el enfado, todo, todo, todo fue tan brutal que yo digo, es que es maravilla pura esta técnica, es maravilla. Y así fue un poco mi historia, es un poco mi historia con las constelaciones familiares. Muy bien, gracias por abrirte y compartirnos tu proceso. Mira, si entramos un poquito en las constelaciones y sobre todo porque este vídeo lo van a ver muchísimas personas, ¿qué podríamos encontrar, así si es que tienes un poco de estadística, qué podemos encontrar en una constelación familiar por un tema de enfermedad? Mira, con un tema de enfermedad es un tema que además yo he trabajado mucho porque investigué mucho este tema porque una de las figuras más importantes en mi vida ha sido mi madre, ¿no? Mi madre de repente le diagnostican Alzheimer, ¿no? Una mujer budista que meditaba, a mí me rompió esto, ¿no? Pero a la vez Mm. también, después de que a mi madre le diagnostican Alzheimer, mi sobrina con 14 años tiene leucemia. ¿Vale? Entonces cae enferma de leucemia y entonces una amiga mía me dice, oye Lola, vaya historia tenéis vosotros con las enfermedades, ¿no? Entonces es como di un paso atrás y entonces me di cuenta que yo con 35 años tuve tuberculosis. Después mi hermana con 35 años, la que es un año menos que yo, tuvo cáncer de pecho. Después mi madre le diagnostican Alzheimer. Luego a mi hermana al año siguiente cáncer de ovarios y luego mi sobrina leucemia. Entonces dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Entonces ahí yo empecé a investigar mucho del tema de familia y para mí hay varias causas, ¿no? Siempre digo que hacer una constelación no evita que tú vayas al médico, ¿no? Pero una de las causas fundamentales, por ejemplo, son los secretos de familia. Es una de las cosas que, por ejemplo, en mi caso, que en el libro que escribí, Una mirada al Alzheimer, hablo de los secretos de familia. En mi familia había un secreto y entonces eso es súper importante. Los excluidos es otro tema que hace que muchas personas, pues que estén identificadas con los excluidos, la enfermedad es una manera de estar identificado con los excluidos. Después, el movimiento interrumpido, también una separación temprana de la madre puede llevar en muchas ocasiones a enfermedades. La compensación, es decir, yo pago el precio de una injusticia que ocurrió en otra generación que también eso tiene que ver con mi caso, ¿no? Que hay varias cosas, a veces en las enfermedades son varios patrones, ¿no? Después las lealtades, la lealtad de yo te sigo hasta la muerte, si hay alguien que ha muerto en el sistema familiar, es yo te sigo hasta la muerte, o también puede haber otra que es mejor yo me muero que tú, ¿no? Entonces, todas estas cosas que a veces no es solamente una raíz, a veces hay varias. Entonces, yo cuando estudié mi historia familiar, por ejemplo, había secretos de familia y había una compensación. Y la compensación es yo compenso a través de la salud porque mi sistema familiar, debido a una irresponsabilidad que cometió mi abuelo, pues hubo muertos, hubo consecuencias donde hubo muertos, ¿no? Entonces el sistema siempre intenta equilibrar y el sistema siempre intenta compensar. Y la enfermedad es una compensación, ¿no? Entonces yo por eso es un tema que me ha interesado mucho porque incluso después de eso, la pandemia, mi sobrino nieto con 7 meses tiene un neuroblastoma, que es un cáncer que le afectaba a 5 órganos, al corazón, al pulmón, a los riñones, bueno, algo tremendo, tremendo, tremendo. Y ahí seguí investigando y ahí también me di cuenta cómo las parejas son encuentros de biografía, ¿no? Porque yo con el tema de mi hermano ya había trabajado todo su sistema familiar, pero me faltaba el otro lado y te das cuenta que también cuando hay secretos aquí hay secretos en el otro lado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es para mí es una de las principales causas y espero no haberme dejado ninguna. Los excluidos, los secretos de familia, las compensaciones, el movimiento interrumpido, el yo te sigo hasta la muerte o yo mejor que tú, ¿no? Que eso es yo te sigo hasta la muerte es, por ejemplo, si la madre de repente pierde a un bebé, pues tiene un movimiento de tristeza hacia la muerte y alguien dice yo te sigo mamá a ti o también yo me muero para que tú puedas vivir, ¿no? Entonces son todo el tema de las lealtades familiares, ¿no? Y creo que no me he dejado ninguno por ahí, no sé, Marta, ¿me decía No, alguno? no, no, súper bien. Además, es que las constelaciones las recomiendo muchísimo para las personas que de alguna manera
necesitan creer un poco más, porque sí que es verdad que para hacer el estudio del árbol quizás vienen personas muy mentales y entonces estas personas muy mentales no siempre conectan bien con la emoción, porque Sí, claro, están acostumbrados a analizar todo lo que sienten, incluso a evitar lo que tienen que sentir, porque tiene que estar todo estructurado, ¿no? Entonces muchas veces recomiendo porque mi experiencia con las constelaciones también fue muy bonita, pero no al punto de llegar a formarme, ni mucho menos, pero estuve muchísimos años también con una monja que era consteladora y amiga de Bert Hellinger, que murió hace pocas semanas, sí, y, y allí me di cuenta pues que las personas que son muy mentales y de esas personas tan frías y cerradísimas, que las sí. constelaciones les ayudaban como no puedo decir la palabra como a derrotarse, ¿no? Pero como aquello que como que cae una muralla. Evidenciar, Sí, cae una muralla y no tienen más remedio porque sí, sí o sí están viendo con sus ojos algo que está oculto en sí, su sí, propia sí, 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 mente. sí, sí, Entonces me parece súper bonito, vaya, que las constelaciones es un trabajo que es súper gratificante, sobre todo para esas personas que no, bajo mi parecer, que les cuesta sí. un poquito conectar con la emoción. Pero sí que es verdad que hay ese riesgo, y tú me corriges, de que alguien pueda ir eh, y que no se crea lo que está sucediendo. Oh, sí, claro, cantidad de gente. Por ejemplo, mira, o sea, yo, por ejemplo, cuando hice mi constelación acerca de, yo una vez que constelé, no constelaba la enfermedad, constelaba que yo no alcanzaba una paz interior, que me había reconciliado con mi padre y con mi madre. Entonces, cuando sacaron la figura del abuelo, mi representante empezó a gritar, pero como una loca. Y me dice, ¿qué sabes de tu abuelo materno? Digo, de mi abuelo materno yo no sé nada porque mi madre es huérfana con 9 años. Y entonces me dijeron, algo ha pasado aquí. No metas las narices, vamos a sanarlo, pero basta que te digan, no metas las narices. Yo llegué a Galicia, cogí a mi madre y dije, a ver, vamos a hablar tú y yo. Y con mi madre yo podía hablar de todos estos temas y me dijo, ¿qué sabes de tu padre? Dice, pues nada. Y a partir de ahí ella le preguntó a su hermana, que era 30 años mayor que yo, y el secreto salió a la luz porque la vida es tan generosa que cuando tú quieres saber, sale a la luz. Pero lo que tú dices, 100% de acuerdo, Marta. A mí me pasó una vez una persona que tenía cáncer y ella no quería mirar al cáncer, porque lo primero que tienes que hacer es cuando hay una enfermedad mirarle de frente, porque si te estás escapando, le das la vuelta, entonces primero mirarla de frente. Entonces, esto era aquí en Galicia sabéis que hay mucha inmigración. Entonces, esta mujer había sido... sus padres emigraron y antes lo que se hacía era, me voy por la noche porque no quiero ver el dolor de mi hija que se va a desgarrar, que es chiquitita, porque yo me voy y no quiero vivir yo tampoco ese momento. Entonces los padres iban por la noche, los niños se levantaban al día siguiente y el padre ya no estaba. Y esto es lo que pasó. Entonces esta mujer estaba en reclamación hacia la madre. O sea, lo que se veía, y aparte ella sabía, porque lo había hablado con su madre, que la madre dijo, jamás quise abandonarte, pero es que había tal pobreza aquí que tuvimos que emigrar a Suiza y mandábamos el dinero para ti, para que tuvieras calidad de vida. Entonces, esta chica en la constelación se vio eso, como su arrogancia hacia su madre, el juicio hacia su madre, y no tomar a la madre es no tomar a la vida, con lo cual es fuente de enfermedad. Otra cosa de la enfermedad que me había olvidado, la madre es fuente de vida. La vida viene, el primer éxito que tiene el ser humano es haber nacido. Entonces, si tú no tomas a tu madre, no vas a tener éxito en la vida y no vas a estar bien. Entonces, esta chica pasaba esto y la constelación se lo mostró y ella entró en una negación profunda. Entonces yo le digo, mira, tienes el derecho a seguir enfadada. Yo te muestro lo que hay, es como ir al médico, porque yo comparo mucho una constelación con una resonancia, una radiografía. Entonces tú vas al médico y el médico te dice, mira, tienes los pulmones fatal. Pues no. Ah, pues no, toma la radiografía. Nuestro trabajo consiste en decir, tú me pides ayuda, yo te muestro hasta donde tú quieras llegar. Entonces, a lo mejor tu lealtad al sufrimiento es muy grande o tu neurosis de clase, es decir, tus padres renunciaron a tener una vida contigo y se sacrificaron y sufrieron dejándote y tú no te das cuenta que con la enfermedad tienes todo para ser feliz, pero tienes una neurosis de clase que es una lealtad. No puedo ser más feliz que mis padres, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que a la persona se lo puedes explicar, pero a lo mejor tiene una idea de lo que es el resultado y no quiere.
Entonces, a veces ocurre que en las constelaciones, cuando la persona tiene que asumir responsabilidades de decir, bueno, esto ocurrió, pero yo estoy en reclamación. Entonces, no puedo mirar hacia el futuro, no puedo crear mi propia vida porque estoy en reclamación hacia mis padres. Y estar enferma a veces es una manera de decir, ves, papá, mamá, no me disteis los recursos adecuados para que yo pueda ser feliz y saludable en la vida, ¿no? Entonces, hay gente que prefiere el problema a la solución, porque yo me acuerdo y escuché a Bergelinger esta frase que es, el problema es arrogante, la solución es humilde. Y a veces la arrogancia es, estoy enfadada con mi padre y mi madre y quiero tener razón. Y la constelación te muestra, mira, no se trata de tener razón, hay un acto de amor en que tus padres se hayan emigrado. Entonces, lo único que tienes que hacer es dar tu brazo a torcer y saber que tus padres no te abandonaron, que hubo amor en esa renuncia, pero la persona prefiere tener razón y entonces puede negar todo lo que ocurre allí y elegir la enfermedad. Entonces yo digo, mira, no existen ni buenas ni malas acciones, tú eres libre, yo no puedo intervenir en tu vida. Entonces tú decides y según lo que decidas tendrá unas consecuencias. Yo lo que te digo es que hasta donde yo sé, aquí hay un enfado hacia tu madre, hay una reclamación, la estás negando, estás en rabia y eso tiene consecuencias, pero tú puedes elegir. Y a veces la persona se va enfadada, ¿vale? Pero después lo integra. Con el tiempo lo integra o al poco tiempo. Y otras veces no. Y entonces las constelaciones es lo peor, la terapeuta lo peor del mundo. Entonces yo digo, pues no le podemos gustar a todo el mundo, tengo que aceptar que no le voy a gustar a todo el mundo. Pero es un tema de ética, ¿no? De saber por otros casos que has hecho que esto es real. Entonces, la persona es libre de elegir. Yo siempre digo que hay una cosa. Cuando yo anuncio un taller de constelaciones, digo que se abstengan las víctimas. Porque claro, es que las constelaciones familiares es una de las herramientas que más desnuda a las víctimas. Entonces, si tú no quieres ver tu grado de victimismo, que te estás victimizando y no quieres cambiar, no vengas a constelaciones familiares. Haz otra cosa donde te den palmaditas en la espalda y te digan que eres la más buena, la mejor. Porque flaco favor se le hace a una persona alimentando su fantasía. Flaco favor, ¿no? Y las constelaciones se mueven solas, tienen alma sola, no podemos ni controlarlas. Nosotros no somos dueñas de nada. Entonces se muestra lo que se tiene que mostrar, ¿sabes? A mí a veces ya me gustaría que se mostrase otras cosas, pero de repente cuando muestra algo digo, ay Dios mío, lo que me toca aquí, ¿no? Pero que la persona luego puede elegir, pero no es una técnica para las personas que están sentadas sobre el victimismo, porque te desnuda, ¿no? Y eso es otra cosa que me encanta también. Hay una cosa muy importante que has dicho, Lola, que es que la información sale. Y esto Sí. es algo que también decimos por activa y por pasiva cuando nos dicen, pero no tengo fechas, no tengo información del lado paterno porque el padre es desconocido. Es que no importa, porque como muy bien has dicho, cuando hay la intención de sanación, la información sale. Y con las constelaciones es que, bueno, es que es descaradísimo. Es increíble, es increíble. Por eso yo, por ejemplo, una de las constelaciones más fuertes fue cuando yo descubrí los secretos de familia. Y yo no estaba trabajando en las enfermedades, pero sabes que en constelaciones familiares es el principio de la compensación. Toda injusticia cometida en una generación, siguientes generaciones van a pagar el precio, ¿no? Pues yo cuando hice la formación en constelaciones familiares, esto me rechinaba, pero me rechinaba porque me recordaba a la iglesia, un poco a la Inquisición, ¿no? De pagarás el precio. Entonces, el equilibrio entre el dar y el recibir, lo entendía, el principio de no exclusión lo entendía perfectamente, pero estaba un poco peleada con este principio y fue justo el que me tocó aprender en mi propia piel, en mi propia piel. Entonces, yo ahí no sabía lo de que nosotros estábamos compensando, pero yo dije, yo he hecho mucho trabajo personal con mi padre, con mi madre, estoy en paz, pero hay algo, hay una inquietud dentro. Y la constelación sacó el dato de que algo había ocurrido a mi abuelo, y porque mi representante gritaba, y ya te digo, mi madre era huérfana con 9 años, y ella no tenía la información, mi madre no la tenía, se la tuvo que preguntar a su hermana, que era 30 años mayor y que murió a los pocos meses ella, entonces la información nos dijo eso que debido a un accidente que mi abuelo tenía que asumir responsabilidades, se había muerto gente. Entonces, lo que hacía mi sistema era compensar con la salud las muertes de otras personas. Es más, una vez que tienes esa información, lo volvimos a constelar en otra constelación y efectivamente, efectivamente, había como víctimas
que no nos daban la bendición, que no, que decían que no, que pagásemos el precio. Entonces dices, bueno, pues me tengo que rendir ante esto, ¿no? Entonces, es que es fantástico precisamente por eso, porque ni el terapeuta puede controlar, es decir, oye, que soy tu amiga, hazme una constelación favorable. El campo dice, va a salir lo que tiene que salir, ¿sabes? Yo a veces digo, prefiero no trabajar con amigas, no vaya a ser, ¿no? Que pierda una amistad, porque la información surge porque está en el inconsciente colectivo y la verdad se manifiesta. Y si la verdad es agradable para todos, porque yo a veces he visto constelaciones, porque yo cuando tengo un problema me hacen una constelación, ¿no? Entonces a veces hay constelaciones que yo digo, ay, me voy a poner medallas que soy estupenda, ¿no? Pero otras constelaciones, por ejemplo, una que hice con mi madre, yo dije, qué vergüenza, porque se mostró la parte de mí que estaba en reclamación hacia mi madre, que era como una niña mimada que yo quería que mi madre fuera de una determinada manera, porque mi madre era budista. Yo no quería esa madre, yo quería una madre que estuviese a mi lado, que me llevase el colacao, que cocinase. Esta no era mi madre. Entonces yo estaba como muy enfadada porque ella dio mucha prioridad a la espiritualidad, ¿no? Entonces me sentí como un poco abandonada, entonces siempre estaba en reclamación con ella, en una lucha, y la constelación lo que mostró es que yo estaba en modo caprichosa y que no aceptaba a mi madre como era y que era yo, no mi madre, porque dije, yo quiero trabajar la relación con mi madre porque mi madre, ta, 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 ta. Y el terapeuta me dijo, hombre, mira un poco lo que hay aquí, parece que la caprichosa eres tú, ¿no? Yo lo hubiese asesinado, de verdad. Pero luego lo integré, me fui un poco enfadada, pero le dije, a ver, voy a integrar esto. Y entonces al integrar lo que me costó mi tiempo, entonces luego ya empecé a cambiar la relación con mi madre y luego ya fue maravillosa. O sea, maravillosa, que todas las relaciones son un poco así, pero de estar las dos como el perro y el gato, de repente yo empecé a entender muchas cosas y cambió mi actitud y cambió la manera de relacionarnos, aunque de vez en cuando teníamos desacuerdos, pero nada que ver con aquella guerra que teníamos ella y yo, ¿sabes? Entonces, es que sanan, realmente sanan, ¿no? Y a veces hay procesos que son tan rápidos, que son tan bonitos, que las personas se quitan mochilas que no saben que llevaban, ¿sabes? Que van cargando con lealtades, con sufrimientos, ¿no? A alguien cuando le dices, mira, es que en tu familia ha habido tanto sufrimiento que tú eres leal al sufrimiento, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, también, aparte, las sesiones online, yo trabajo mucho online, también utilizo la astrogenealogía, ¿no? Entonces, la astrogenealogía es fantástica porque ahí ves, o sea, yo siempre digo que igual que tenemos la huella digital, que vamos a la policía y sale toda nuestra historia, de repente con la astrogenealogía y sobre todo con las memorias de agua, tierra, aire, sabes muchísimas cosas, ¿no? Y entonces, claro, ahí ves todas estas lealtades de una manera tan clara, ¿no? De cuando hay sufrimiento, cuando hay lealtades, decirle a una persona, mira, yo creo que a ti te cuesta ser feliz porque en tu familia las mujeres, porque hay un inconsciente colectivo de mujeres que han sufrido muchísimo porque está ahí, ¿no? Entonces digo, ay, tú llevas y arrastras toda esta lealtad que te cuesta más ser feliz, ¿no? Entonces me acordaba de Bert Hellinger cuando decía, cuando a una persona le das la felicidad y le das el sufrimiento, no elige la felicidad, elige el sufrimiento. ¿Por qué? Porque es lo ya conocido, porque el sufrimiento está asociado a la inocencia. Yo soy inocente, el otro es el malo malísimo, o la mala malísima, yo soy la buena, yo soy inocente. Y la felicidad está asociada a la responsabilidad. A decir, esto yo tengo que cortar lealtades al sufrimiento, está por eso asociada a la soledad y a la responsabilidad. Si las cosas me salen bien, es mi responsabilidad. Y si me salen mal, yo tengo que cambiarlas, ¿no? Entonces, pues por eso son fantásticas las constelaciones familiares. Sí, hay una cosa también interesante para las personas que se quieran animar a hacer una constelación, ¿no? Que es recomendable que no esperen nada, que Sí. vayan completamente sin expectativas, vírgenes y que no vayan pensando que mi consulta me va a decir algo que yo ya sé. Sí, yo por eso, fíjate, cada vez hago más constelaciones ciegas, porque también para no condicionar a los representantes, porque antes había muy pocas personas que hacían constelaciones, ahora ya todo el mundo ha ido a una constelación, entonces la hago ciega porque, claro, la persona no va a saber si es el abuelo asesino, entonces necesitan conectarse con la intuición. Y después lo que te dices, de verdad, Marta, esto es fundamental, porque, por ejemplo,
Vino un hombre budista a mi consulta, al grupo, y me dijo, me han dicho que tú eres muy buena, tal, tal, tengo este problema con mi hijo, ¿vale? Entonces abrimos la constelación y lo que se vio era que había un problema gordo de pareja que estaba repercutiendo en el hijo, ¿vale? Entonces había un aborto que no habían integrado. Entonces yo donde trabajo, ¿dónde está el conflicto? Entonces él me decía, no, tú tienes que trabajar con mi hijo. Y digo, yo no voy a trabajar con tu hijo, tu problema es este. Entonces al día siguiente me escribió un email, qué decepción, que no sé qué, no eres nada buena, tal y cual. Entonces yo le contesté, mira, yo puedo aceptar no gustarte, no soy Dios, ni Dios le gusta a todo el mundo, pues entiendo que te puede gustar o no. Ahora, tú me dices que no tenías expectativas, tú tenías una expectativa, que yo trabajase el tema con tu hijo. Y yo era la expectativa que tenía, pero es como si alguien te va a operar de una cosa, te abre y ve que tienes un cáncer aquí, no va a operarte del granito, va a lo gordo que es el cáncer, ¿no? Y entonces yo le dije, mira, la constelación abre y muestra dónde está la gravedad. Y la gravedad, por tu propio bien y por también el de tus otros hijos, es trabajar y afrontar este tema de aborto que no fue trabajado. Entonces yo fue lo que trabajé, ¿no? Entonces, en este caso el Señor me dijo, oye, pues ahora lo empiezo a entender tal y cual, ¿no? Pero vamos, que me puso de verano al principio, vamos, yo dije, vale, pues venga. Pero intentamos actuar desde una ética, pero sí que es verdad que cuando una persona tiene expectativas de que el problema es esto y la constelación muestra que es otro, yo también cuando hice la constelación de mi madre tenía la expectativa de que la mala era ella y yo la buena, buenísima. Y me rompió totalmente los esquemas porque lo que mostró la constelación es que yo estaba en una actitud muy juzgadora y arrogante con mi madre. Entonces digo, bueno, la expectativa que tenía fue totalmente diferente, ¿no? Entonces, cuando estás abierta a que se te rompan los esquemas o que salga algo que tú no esperabas, entonces es cuando puedes sanar, ¿no? Que esto también lo decía Bergelinger, es decir, cuando tú tienes un problema y algo que está aquí que no lo ves, cuando esto que está aquí que no lo ves, lo pones aquí delante y lo aceptas, entonces es cuando sanas. Pero si tú vas a recolocar lo que ya ves y no has encontrado la solución, lo que vas a vivir es más de lo mismo, ¿no? Entonces, por eso es un trabajo de integración y muchas veces de aceptar nuestra propia sombra. Y eso es lo que nos sana, ¿no? Cuando dejamos el ego, cuando decimos, ah, pues también soy humana, también juzgo, también critico, también estoy enfadada, también pido compensaciones. Entonces, en ese momento es cuando se produce el proceso de sanación. Pero sí, sin expectativas. Sí, sí, sí. Hay, claro, porque sin querer, cuando sufrimos, lo que queremos es el milagro. Queremos que la forma cambie para estar en paz y no siempre Sí, podemos asumir las responsabilidades. Hay un tema de consulta muy recurrente, al menos en las lecturas del árbol transgeneracional, que es cuando los hijos son drogadictos o tienen grandes adicciones. ¿Vale? Entonces, sí. pues claro, desde el árbol pues salen cosas fuertes, ¿no? Que tienen que asumir, ¿no? Pero entiendo que si lo vieran desde las constelaciones, que es tan gráfico, ¿qué se pueden encontrar? Sin Claro, crear expectativa, sin crear expectativa, ¿vale? Porque claro, cada no, constelación por es sí que diferente. es verdad que, por ejemplo, cuando los padres tienen hijos enfermos, ahí buscan la fórmula mágica, ¿no? Por ejemplo, con temas de drogadicción que tú has nombrado, con temas de esquizofrenia, esto ya, o sea, cuando viene alguien con un tema de esquizofrenia, yo le digo, mira, hasta donde yo sé, la esquizofrenia es uno de los problemas más gordos que hay. Entonces, o cuando alguien viene con tema de cáncer, es que yo misma, cuando mi sobrina tenía cáncer, iba a todos los sitios, incluso amigos míos me decían, Lola, ya lo sabes, pero me lo recordaban, que hacer una constelación no va a hacer que tu sobrina se salve, ¿vale? Puede que sí, puede que no, puede que su destino sea morirse, ¿vale? Entonces, esto hay que dejarlo muy claro, ¿no? Porque los padres buscan fórmulas mágicas y a veces, por ejemplo, en algunos casos de drogadicción, ¿no? Que se ve que la madre cierra el camino del hijo o de la hija al padre. Entonces, cuando la madre que intenta proteger, que intenta sanar, que culpabiliza al padre de todo lo que está ocurriendo, de repente, pues corta, ve allí que es ella la que está cortando todo este camino, a veces la persona se enfada mucho porque dice,
Yo que lo doy todo por mi hijo, pues a lo mejor precisamente eso, porque lo das todo y evitas que la otra persona, el otro progenitor, también esté al cuidado o porque estás descalificando al otro progenitor, ¿no? Entonces, sobre todo en el tema de las enfermedades hay que tener mucho cuidado porque, vamos, es que ocurre en los colegios. Mi hijo no ha hecho nada, mi hijo está, los profesores están como a veces en estado de alerta porque tienen un miedo a los padres increíbles. Entonces, en las constelaciones, y yo entiendo que cuando una madre, yo no soy madre, ¿no? Pero cuando una madre tiene un hijo que está enfermo, mueves Roma con Santiago, ¿no? Pero también hay que aceptar que a veces hay cosas que hay que aceptar y que tenemos que cambiar, ¿no? Que a veces pues no has dado el espacio al padre para que se acerque al hijo, o tú también tienes una actitud victimista, porque también me ha pasado de madres que me traen terapia a sus hijas con temas de amor, ¿no? Y me dice, oye, ayuda a que mi hija esté bien. Digo, vale, pero ¿y tu vida cómo está? Bueno, nada, pero yo ya estoy acostumbrada, estamos fatal, nos gritamos, tal. Pero yo ya llevo 40 años con este hombre y ya, ¿qué le voy a hacer? Digo, hombre, pues es como, siempre cuento este chiste, ¿no? Imaginaos una madre que le dice a sus hijos, joder, hijos de puta, no digáis tacos. ¿Sabes? Entonces los niños dirán, ¿pero qué me está contando mi madre? Qué incongruencia, ¿no? Porque la madre lo que tiene que decir es, oye, chicos o chicas, en esta casa no se dicen tacos, hablar con educación. Pero si la madre empieza a soltar la retahíla de tacos y luego le dice a los hijos que sean educados, pues a veces hay contradicciones, ¿no? Entonces, cuando yo le digo a los padres, los hijos son altavoces de los padres, entonces yo empezaría la terapia con vosotros. No, no, es que el problema lo tiene mi hijo. Ya, pero tu hijo es tu raíz. O sea, no, tú eres la raíz de tu hijo. Tu hijo es la rama, lo que se ve. Entonces, a veces hay familias que lo entienden y a otras no. Y en el caso de las drogadicciones es tremendo porque es una de las cosas que el enganche es lo más grande. Y a veces tú puedes hacer una constelación, pero la persona elige seguir sufriendo, ¿vale? O seguir enganchado, ¿no? Porque también a lo mejor cumple una misión para el sistema familiar, ¿sabes? Pero es difícil que unos padres puedan ver esto, ¿no? Pero bueno, cada vez hay más personas que están más abiertas, que ven más Sí. cosas y que intentan sanar. Hay como más conciencia, ¿no? Y la gente deja más su ego, su querer tener razón y sus expectativas y entonces están como más abiertas. Ujú. Sí, 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 sí que es verdad que cada vez estamos expandiendo entre todos conocimientos, herramientas para estar en coherencia, para que cada uno se encuentre a sí mismo. Pero bueno, como tú decías hace un momento, ¿no? Lo conocido es lo cómodo, lo conocido es lo que creo que existe, es lo que Sí, creo que es lo que me ha tocado. Y con esto de sí, las adicciones, luego tenemos las adicciones emocionales, que me consta que también desde la lectura del árbol, pues siempre está súper claro, pero desde las constelaciones esas parejas que no se sueltan, que se siguen maltratando, que siguen sosteniendo la violencia, cuando se sí. ve después claramente, ¿no? En una constelación de dónde viene todo esto. Es increíble. Con el tema de las parejas es que a mí es lo que más me gusta, ¿sabes? Porque con las parejas te das cuenta cómo repetimos patrones, que es lo que decía yo en la conferencia que di aquí, que la gente piensa que nosotros somos libres a la hora de elegir pareja y esto es una mentira enorme, 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 porque son los ojos de los ancestros. Es decir, siempre lo digo, nos enamoramos con la mirada, es decir, alguien te tiene que resultar atractivo o atractiva físicamente. Luego con el corazón tus necesidades son como las mías, es decir, si a mí me gusta estar en casa y a ti te gusta viajar, pues seguramente no nos vamos a sentir atraídos. Pero cuando tenemos las mismas afinidades, la misma manera de ver el mundo, las mismas metas, los mismos proyectos, entonces nos vamos a unir desde el corazón, ¿no? Vamos a crear algo juntos, esas metas, esos proyectos, esas amistades, esa manera de ver y de concebir la vida, ¿no? Y después están los ojos de los ancestros que dicen, mira, aquí tú vas con esta carguita que no hemos sanado las mujeres de nuestro sistema familiar o que no hemos sanado los hombres del sistema familiar. Y te vamos a elegir a ti para que puedas romper estos patrones y establecer lo diferente. Entonces, a lo mejor, antes de hacer eso, te vamos a atraer determinadas parejas para que tú aprendas pues, a decir que no y no enredarte en historias de dolor y sufrimiento, porque claro, hay decretos que había antes para toda la vida. Y tiene que ser para toda la vida. Y a día de hoy todavía existen familias que dicen,
Bueno, con el tiempo todo esto se va a curar. A mí al principio tampoco me adaptaba, dale más tiempo. Y por ejemplo, también lo disfrazan como la gente joven tira la toalla a la primera. Yo personalmente no conozco a ninguna persona que haya decidido separarse a la primera. Y normalmente hay un estudio donde dice que las parejas antes de separarse lo han pensado como 2 años antes. Entonces, ha estado. Yo llevo 30 años de terapeuta y nadie ha venido. Ay, qué divertido. Me voy a separar porque hoy me da la gana, ¿no? Como me voy a comprar un jersey de color rosa, porque hoy sí, ¿no? Entonces, la separación es algo que la gente se piensa, ¿no? Entonces, cuando te dice alguien, bueno, es que la gente joven no aguanta nada, hay gente que dice, pero estoy viviendo dolores y sufrimiento porque realmente yo me casé con esta persona que pensé que era de esta determinada manera y ahora estoy viendo otros patrones que antes no venían, ¿no? Porque el amor es muy ciego al principio. Entonces, Bergelinger lo decía, en la primera fase es me gustas muchísimo, pero no te veo. Y en la segunda fase es me gustas mucho menos, pero te elijo. Elijo vivir contigo porque la vida contigo es más bonita, es mejor, pero te veo y veo que no eres un ser perfecto, pero tus defectos son compatibles con los míos y podemos hacer un buen tándem y entonces elijo vivir contigo porque la vida contigo es más bonita, ¿no? Pero en este amor ciego, pues todos metemos la pata y de repente te ves enredada en una historia que no sales de ella. ¿Por qué? Porque el cerebro busca lo conocido, lo familiar. Y muchas veces lo familiar es lo tóxico, aquello que nos causa auténtico dolor. Y no había educación emocional. Antes no había educación emocional, entonces era el aguanta. Entonces, ¿qué modelos tenemos? Pues padres que aguantaron, padres que se gritaron. Entonces, el inconsciente piensa, reconozco este patrón, ¿no? Esto es el amor. Y hay gente que a eso le llama flechazo. Sentí un flechazo. No, tú lo que sentiste es un reconocimiento de un patrón. Aléjate porque vas a repetir exactamente lo mismo que has estado repitiendo, ¿no? Entonces, no, y a veces con el ex, ¿no? Mira, no, me separé de mi ex y tal, ahora estoy con mi pareja, tengo conflictos, pero he vuelto a sentirme encontrado con mi ex y he sentido que se me abría el mundo. Y digo, ¿pero qué mundo se te va a abrir? El mundo del dolor y sufrimiento. ¿Por qué te separaste? Recuerda por qué te separaste. Porque esta persona no le ha dado el tiempo a cambiar, ¿no? Entonces ahí vemos que estamos repitiendo patrones de decir, en mi familia hay un código de sufrimiento, pues para mí el amor es sufrimiento. Conscientemente nadie te va a decir el amor es sufrimiento. Cuando tú le preguntas a cualquier persona y las personas que nos están escuchando hoy, que se hagan la pregunta, ¿qué es para vosotras y para vosotros el amor? Todo el mundo va a decir respeto, compañerismo, unidad, comunicación, admiración. Digo, sí, en teoría sí, pero luego cuando le digo a las personas, ¿y cómo son tus vínculos de pareja? ¿En qué relación estás? Y hacen, uff, pues mira, en estas situaciones que estoy sufriendo esto otro y tal, digo, lo que estás viviendo es tu concepto real del amor. Lo otro es la idea de lo que a ti te gustaría. Entonces, observa cómo estás en tu relación, porque a eso le llamas amor. Si tú estás siendo maltratada emocional, sexual, físicamente, bueno, hay una serie, la habéis visto, esta, Querer, una que está en Movistar Plus. Bueno, esta serie es, sí, es el maltrato, creo que se llama Querer, sí, es el maltrato, déjame ver que la tengo aquí, es el maltrato en la relación de pareja, ¿vale? Entonces es una mujer que de repente, después de muchos años de matrimonio, decide separarse. Y entonces, cuando se separa, nadie lo entiende, pero tiene que explicar a los hijos cómo ella estaba sometida a un abuso sexual, emocional y económico del marido. Pero ¿qué pasaba? Esas cosas se normalizaban antes. Entonces, la serie son creo que 3 o 4 capítulos, está hecho con un rigor, porque a veces tú sabes que en el cine distorsionan todo. Esta serie está hecha con un rigor, todo el juicio, cómo la juzgan a ella, todo esto es tremendo, ¿no? Entonces, esto es un caso de una mujer que en su familia se actuaba así, pues ella actuó así hasta que decidió romper el patrón, ¿no? Pero es que heredamos patrones, códigos, frases, entonces tú tienes que aguantar, tú tienes que ser la salvadora, tú tienes que cuidar a tus hijos y ser una buena madre. Esos códigos están ahí y hemos visto a padres y madres peleados
porque antes la gente se casaba sin conocerse, no había educación emocional. Entonces vamos a ir repitiendo patrones que gracias a las constelaciones familiares los podemos ver, pero a veces, por ejemplo, un caso que yo trabajé de una chica que atraía a su vida a hombres maltratadores, pero que encima la dejaban. Entonces, cuando configuramos la constelación, resulta que su padre se murió en un accidente de coche cuando ella tenía 8 o 9 años. Entonces, a esa edad, la niña vive la muerte del padre como abandono, porque no tenemos un concepto de lo que es la muerte, sino que cuando somos pequeñitos sentimos que si papá o mamá se mueren nos están abandonando. Entonces, ella ya tenía el concepto de amor-abandono por su padre. Pero a mí lo que me faltaba era la pieza de saber por qué atraía a su vida maltratadores que la abandonaban. Entonces dices, vale, ella se sintió abandonada, para ella el amor es abandono, pero ¿por qué el tema del maltrato? Y no me encajaba nada, nada, nada. Y un día le dije a la madre que viniese a terapia a ver qué pasaba y tal. Entonces ella me dice, bueno, es que hay una cosa que yo no le quiero contar a mi hija, pero es que mi marido era un maltratador. Era un maltratador. Cuando yo estaba embarazada de ella, me metía los dedos en el enchufe y me maltrataba. Entonces, eso, ella estaba en el vientre de la madre. Entonces, ahí ya pudimos ver por qué ella, para ella el amor era maltrato, porque esta mujer siguió con este hombre hasta que se murió en un accidente de coche. Entonces tenía el tema del abandono y el tema del maltrato, porque era lo ya conocido, lo familiar. Entonces, cuando hacemos una constelación podemos ver cuántos patrones inconscientes, porque conscientemente todos sabemos lo que queremos. Amor, cariño, admiración, respeto, yo te quiero, tú me quieres, yo te admiro, nos comunicamos, ¿no? Esto es así. Pero luego es qué vínculos tenemos, cómo nos vinculamos con el otro. Y entonces, si está sufriendo, tenemos que mirar a nuestro sistema familiar y ver qué patrones estamos repitiendo por lealtad, porque estamos buscando lo familiar. Y lo nuevo da miedo. Lo nuevo siempre da miedo. Entonces, bueno, y hay otra película también sí, se llama Querer. Mira, es esta serie, no sé si la podéis ver, Querer. Esta. Vale, Es buenísima, está en Movistar Plus, os la recomiendo porque a mí, yo soy una apasionada del cine, ¿no? Y entonces ahí es una serie hecha muy, muy bien, cómo el juicio hacia la mujer, cómo la mujer se contuvo durante años, cómo la ayuda que puede recibir el juicio cuando está allí es tremendo, los hijos, cómo toman partido, no toman partido, cómo se repiten patrones de un padre a un hijo, aunque piensa que no, o sea, está muy bien y está muy bien documentada. Igual que hay otra serie que se llama Pubertad, que es catalana, es una serie que se llama Pubertad, que toca súper bien el tema del abuso infantil, o sea, el abuso en menores, ¿no? El abuso sexual. Lo toca con una delicadeza, con un buen hacer, que es una serie. Y también trabaja todo el tema sistémico de una manera como se repite patrones de los padres, cómo la ausencia del padre hace la búsqueda del padre, cómo hay la negación, el deseo de agradar. Bueno, está fantástica, fantástica también que toca todos esos temas sistémicos que nos interesan. qué bien, Lola. Mira, te empiezo a hacer las preguntas que nos Vale, están perfecto. Sí, sí, haciendo sí, sí. las personas que están aquí escuchándote. ¿Qué es una constelación ciega? Que lo has dicho varias veces. Vale. Mira, la Y constelación ciega es cuando yo trabajo presencial, entonces la constelación ciega, yo le pido a la persona que, o sea, a veces ya las personas han venido a una sesión individual, online o presencial, entonces yo ya tengo su árbol genealógico, ¿vale? Entonces, si es así, yo le digo cuál es el tema que quiere trabajar, pero imaginaros que hay una persona nueva que viene a un grupo mío a hacer una constelación ciega, entonces yo le pido que me envíe un audio, necesito un audio, no escrito porque necesito escuchar el tono de voz de la persona, ¿no? Le digo que me haga un audio de no más de 10 minutos, ¿para qué? Para que concretice la información. Entonces, si yo le pido 10 minutos, me va a dar lo más importante. Si le digo que puede ser media hora, la gente y no. Entonces, le pido que me diga el tema que quiere trabajar y en 10 minutos un breve resumen de su historia familiar. Y entonces yo el día antes de la constelación o 2 días antes hago su árbol genealógico. Entonces, cuando la persona, imaginaros que alguien quiere trabajar, pues por ejemplo, el otro día una chica que me dice,
Es que yo siempre soy la cuidadora, siempre estoy dando, 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 dando. Y entonces, bueno, me cuesta la historia de su familia, de que es una familia muy trabajadora, donde no se valora ni la diversión ni el juego. Entonces, esa chica se sienta a mi lado y entonces yo en aquel momento me dejo llevar por mi intuición y le digo, yo le pongo en un papel a la persona, solamente la persona que va a constelar lo sabe. En un papel pongo uno, tú. Dos, para que elija los representantes. Dos, en este caso puse el dar y tres, el recibir. ¿Vale? Entonces le digo a la persona, elige uno, dos y tres. Nadie sabe quién es uno, nadie sabe quién es dos, nadie sabe quién es tres. ¿Quién lo sabe? La persona que va a constelar, que sabe que uno es ella, que dos es el dar y tres el recibir. Bueno, es impresionante porque los configura y su representante, yo le empiezo a decir, ¿cómo se siente uno? Pues muy bien, yo me siento muy bien con dos, que era dar. Dice, con tres, que era recibir, no puedo. No, 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 no. Entonces, esta chica lo que vio ahí es que decía, mis padres son de una cultura de trabajo y esfuerzo y no, nunca se permiten parar, coger vacaciones. Se dio cuenta que ella estaba haciendo lo mismo, que había aprendido a dar, pero que no sabía recibir. Entonces, al ser la constelación ciega, ella se quedó impresionada de que todos los representantes, sin dar ninguna información, se repitiese su historia familiar. Es más, su representante le digo, te veo enfadada. Me dice, sí, le digo, grita. Y dice, no, no, es que yo cuando me enfado no grito, corro. Y entonces la chica que estaba al lado dice, yo corro, ¿no? Entonces, en las constelaciones ciegas yo lo que intento es quitar la intencionalidad, ¿vale? Porque todos queremos ayudar, todos queremos sanar. Entonces, cuando tú no sabes lo que está representando ni quién, tienes que conectarte con lo que estás sintiendo. Tienes que dejar la cabeza, porque claro, me acuerdo que en una constelación un chico trabajaba su relación con el dinero. Entonces digo, uno y dos, uno tú y dos el dinero. Claro, si yo digo tú y el dinero, pues puede haber resistencia, pero si tú no sabes qué es el dinero, entonces digo, ¿cómo te sientes con dos? Es que no me gusta nada, es que lo rechazo totalmente. Entonces le digo la frase curativa, bueno, dile a dos, eres el dinero y no me gustas nada. Entonces la persona despierta de su sueño, ¿no? Entonces en las constelaciones ciegas, no digo al principio, luego sí se dicen para poder armarlo todo, ¿no? Pero en un principio, va a quitar la intencionalidad de los representantes, que nadie ponga el buenismo ni las ganas de sanar, esto pues la hago muchísimas constelaciones ciegas donde los representantes, yo abro una constelación y son números uno 2 3 y 4 5 6 7 y luego a medida que se va desarrollando, entonces yo ya llega un momento que cuando el síntoma sale a la luz, entonces yo ya digo a todo el grupo que representa cada uno y entonces ya empiezo a aplicar los principios de constelaciones para recolocar los órdenes del amor y empiezo con las frases curativas. Eso sería una constelación ciega. En mi web, en Lola de Miguel Campos, hay en constelaciones ya pone constelaciones ciegas y lo describo allí todo también como más detallado. Aquí nos preguntan también, cuando se descubre un secreto, preguntan si se descubre el secreto en sí cuál es o simplemente aquí hay un secreto. Depende. Cuando el secreto va a aportar algo al sistema, o sea, a veces el secreto, yo he visto constelaciones donde el secreto sale a la luz, pero yo a veces digo, el secreto no quiere manifestarse, ¿vale? Entonces, en mi caso salió que había un secreto. Yo lo busqué y lo encontré y para mí fue muy sanador, ¿no? Pero a veces también hay un secreto que sale allí y que el secreto no va a aportar nada, pero se tiene que saber que es un secreto, se honra el secreto y uno se libera. Entonces, no siempre sale el secreto. A veces, por ejemplo, una chica salió que en su constelación había un secreto. Entonces, la madre miraba mucho hacia el suelo, ¿no? Entonces, todos sabemos que hay muertos ahí. Entonces, yo le dije, mira, yo no sé, pero yo aquí veo muertos en el sistema familiar. Tú me dices que tu madre tuvo un aborto, no sé, yo aquí veo como más cosas. Esto fue en India que se lo hice y era una chica de Barcelona. Cuando volví a Barcelona me dice, Lola, justo se lo dije a mi madre y mi madre me dijo que tuvo 7 abortos naturales y 2 provocados. Entonces digo, bueno, el secreto se manifestó allí y luego salió, pero en otros casos no, porque el secreto no va a aportar nada. ¿Vale? Pero hay que saber que hay un secreto, honrar el secreto
y liberarlo, ¿no? Y a veces ya te digo, el secreto sale en el momento, a veces alguien dice, oye, yo siento que soy adoptada o algo así, ¿vale? Entonces, pero yo prefiero que la gente tampoco empiece a hacer conjeturas, ¿no? Pero en mi caso salió el secreto, me dijo, ¿qué sabes de tu abuelo? Yo no sabía absolutamente nada, luego llegué a Galicia, empezamos a preguntar y fue cuando llegó la información, ¿no? Entonces, la vida sigue su propio ritmo. A veces sí es conveniente para el sistema que se sepa cuál es el secreto, se va a saber sí o sí. Si es solamente bueno para el sistema que se sepa que hay un secreto, que hay que honrarlo y que hay que dejarlo porque no va a aportar nada, la vida no nos da más información, ¿no? Pero si Mm. no, y mira, puedo contar un caso, tengo tiempo. Por ejemplo, Claro, claro. fui a trabajar a Suecia y en Suecia yo tenía una traductora que ella es, o sea, era hija de un catalán y una mujer sueca. Entonces hicimos una constelación, ¿no? Y entonces en la constelación había algo que no encajaba, porque ella se sentía como muy dolorida porque sabía que en España su padre había tenido dos hijos, se había separado y se casó con la madre sueca. Entonces que no le escribían, que nada y tal. Entonces salió que allí había un secreto, ¿no? Dije, algo pasa aquí y tal. Entonces ella empezó a sentir amor hacia sus hermanos. Bueno, la siguiente vez que fui a Suecia, resulta que había un secreto. Me dice, Lola, no te lo vas a creer. Un día cojo el teléfono y oigo una voz que me dice, ¿hablas, eres fulanita? ¿Hablas español? Sí, perfectamente. Dice, soy tu hermana. ¿Cuál era el secreto? Que el padre le había dicho que se había separado dejando a dos hijos de 18 y 19 años y no era verdad. Los abandonó con 6 y 7 años. Entonces, Mm. por eso había una información que no estaba ahí, se le había ocultado todo, el padre había mentido, a los hijos estos se le había ocultado, la madre enfadada de que tenía una hermana allí. Entonces, cuando ella tuvo, mi traductora, una apertura de corazón, entonces el secreto, vamos, es que la buscaron a ella y la chica le dijo, he llamado a 50 personas de la guía de teléfono con este apellido y te he encontrado. O sea, es que es así de mágico. Sí. ¿Qué pasa si hay alguien que quiere hacer una constelación online? ¿Es grupal? ¿Es individual? ¿Cómo lo haces? Yo las hago de todo, pero normalmente trabajo mucho con individuales. También está en mi página web donde está cuando las sesiones individuales y también donde hay estudio de la carta astral. Realmente son sesiones individuales. Yo trabajo muchísimo a nivel individual y también hago grupos online, pero a mí el grupo me gusta más presencial. Lo hago también online, ¿eh? Pero a mí el grupo presencial es que me encanta. Así como la constelación individual, me encanta muchísimo la online porque al fin y al cabo, cuando es individual, trabajo exactamente igual si es presencial que si es online. Hago exactamente lo mismo y no hay ninguna diferencia. Pero la grupal, trabajo grupos online, pero siempre que puedo me gusta el presencial, porque no sé, es distinto, me gusta más. Pero si es online una única persona, ¿tienes representantes? Tengo los muñecos, que los Ah, tengo ya, ya. aquí, tengo los muñecos, utilizo el tarot, también el Ah, tarot, pero no el tarot predictivo. Utilizo el tarot sistémico, que es cada arcano representa al padre, la madre, las lealtades familiares, entonces puedo utilizar el tarot, puedo utilizar los muñecos, pero sobre todo lo que utilizo es el estudio de astrogenealogía, que ahí me da una información que la gente dice, pero ¿cómo sabes esto? Y digo, no, no, estoy leyendo, yo no invento nada, es una lectura. Entonces utilizo diferentes herramientas y luego a través de la visualización empezamos todo el acto de recolocar. ¿qué pasa con la post-constelación? Se termina la constelación, tú has visto el movimiento, ¿qué tiene que hacer la persona? Hay tendencias a que las personas quieren compartirlo, explicarle a la hermana, mira lo que he vivido, lo que ha pasado, tienen una zona de duelo, tienen que hacer alguna carta. Mira, yo personalmente siempre doy muchas tareas para hacer, ¿vale? Entonces, yo soy partidaria de que puedan, a menos que sea una persona que salga de la emoción a través de la palabra, que esa le digo que no se lo comenta a nadie, yo le digo a la gente que puede comentar lo que quiera, pero no con nombres y apellidos. Por ejemplo, en los grupos digo, oye, tú puedes comentar, mira, fui a una constelación que me abrió este espacio, que descubrí esto, ¿no? Y entonces, yo lo que sí soy partidaria de acompañar a la gente en los procesos, es decir, hay gente que dice, ya está la constelación, ahí te quedas, ¿no? Entonces, yo digo, mira,
a partir de las sesiones individuales se puede hacer un acompañamiento, porque a veces, lo que decimos, a veces una constelación de entrada es muy fuerte. Mi primera constelación me dejó descolocada, entonces yo hago, le digo, mira, hay sesiones individuales de acompañamiento, o ya la propia constelación le digo, haz esta carta de despedida o haz este ritual, un acto psicomágico, ¿no? Entonces, cada persona es un mundo, pero si yo hago muchas sesiones individuales para poder acompañar a las personas, pues a veces te quedan dudas. En la constelación, en esa revuelta, no sabes por dónde tirar, entonces una sesión individual te ayuda un montón, ¿no? Pero, y aparte de las sesiones individuales, yo a la gente le doy, le recomiendo cine, vamos, cantidad de películas si le gusta el cine, para integrar su propio tema. También artículos que yo pueda tener o en mi blog, que también está en mi página web, le digo, mira, mírate esto porque así lo vas a interiorizar más, porque a veces también hay cosas que necesitamos tiempo. Entonces, si tienes una lectura pequeñita que te llene, pues está fantástica, ¿no? Y recomiendo muchos libros sencillos pero que van directos. O sea que sí, sí doy muchos deberes. Por aquí preguntan también la importancia de las mascotas, de los perros en las constelaciones. ¿Todo esto queda reflejado? Sí, las mascotas, los animales representan los excluidos. Yo tengo una amiga aquí en Pontevedra, María José Lozerno, que escribió un libro, pero está descatalogado sobre las mascotas y las constelaciones familiares, ¿no? Entonces, las mascotas representan a los excluidos del sistema familiar y son miembros de la familia. Ujú. Ujú, ujú. A ver, espera. Bueno, aquí están diciendo los que son profesores bueno, vamos a apostar a que todo esto de las constelaciones, la lectura del árbol, llegue a las AMPAs, que las escuelas, Totalmente, los totalmente. padres, las asociaciones de padres pudieran trabajar con Pues ellos. mira, dile que vean la serie Pubertad, porque también, o sea, tiene un final muy mediador. O sea, aunque no hacen una constelación familiar, toda la serie habla del tema sistémico, cómo se repiten patrones, pero termina con la mediación, la reparación. Es súper bonita esta serie para los profesores. Yo la recomiendo, igual que la serie Adolescencia, que fue como un boom, esta Pubertad a mí me encantó. No tiene nada que envidiar a la otra, de verdad. Buenísima. Muy bien. Bueno, pues Lola, gracias mil por este compartir. Seguro que vamos a hacernos coincidir en No alguna sabes la otra ilusión que me ocasión. ha hecho hoy encontrarte, Marta. O sea, de verdad que me ha hecho una ilusión increíble volver a verte. Porque es lo que Claro, tú dices, sí, que yo sentí un feeling contigo muy, muy bueno, muy bueno. Y sí, entonces sí, me ha sí. hecho una ilusión increíble. Y Sí, muchas a mí gracias por la también. invitación y muchas gracias a todos los que han participado. Ujú. Sí. Mira, una última pregunta que preguntan si es Sí. posible autoconstelarse. Mira, vamos a ver, sí y no. O sea, cuando un tema es suave, yo me puedo hacer una constelación, ¿vale? Pero cuando un tema es muy, muy gordo, yo estoy enredada ahí y entonces necesito a alguien que me saque desde fuera. Es decir, si yo estoy nadando y hay una corriente que tal, me puedo salvar, pero si hay un remolino, necesito a alguien que me saque de ahí, ¿no? Entonces, en el día a día, sí. Te puedes autoconstelar, pero si el tema es gordo, a mí jamás se me hubiese autoconstelado el tema de la enfermedad de mi sobrina, ni loca porque me perdería y no sería objetiva, ¿no? Entonces, Claro. a veces sí, a veces no. Si es suave, sí, si es profundo, busca la ayuda. Tenemos que tener la humildad de pedir ayuda a otro profesional. Ujú. Sí, sí. Gracias, guapa, gracias. Para contactar con Lola, pues su página web es Lola de Miguel Campos, su Instagram igual. Y bueno, pues es una herramienta más para seguir despertando, para seguir recordando lo que no somos, para seguir descubriendo quiénes sí somos. No nos pensemos que para hacer 80.000 terapias nos vamos a dispersar. Estas técnicas sirven para ir hacia adentro y seleccionar la suciedad de la autenticidad del ser. Entonces, Sí, bienvenida a las técnicas, sea cuales sí, sean, que nos justo. ayuden a despertar. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Sí. gracias por esta profesionalidad guapa y estoy segurísima que nos vamos a encontrar pronto de nuevo. Seguro, seguro. Muchas gracias, Marta, y gracias a todos. Un beso. Gracias a ti. Chao, hasta pronto. Chao.